Señor, te damos a ti toda la gloria y toda la honra en esta noche. Tú eres un Dios poderoso, eres un Dios maravilloso, eres un Dios grande y bondadoso. Y nosotros, Señor, somos tus hijos. Nosotros, Señor, somos tu pueblo. Nosotros, Señor, somos tu iglesia. Por eso hoy adoramos tu santo y glorioso nombre. Exaltamos tu majestad. Glorificamos el santo nombre de tu Hijo Jesús. Y pedimos una vez más, Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo en este lugar. Que venga tu gloria, que venga tu reino, que venga tu poder, Señor. Abre los cielos, oh Dios, sobre esta casa. Visita tu iglesia, visita tu pueblo, visita tus hijos. Visita, Señor, al pueblo de Dios. Visita los hogares, visita las familias, los matrimonios. Señor, visita a cada persona en el nombre de Jesús que está conectada a esta transmisión, y a cada uno de los que estamos en este lugar. Señor, que los cielos se abran y que el Espíritu de Dios descienda con poder sobre nosotros y sobre esta reunión. Somos tus hijos, Señor. Somos tu iglesia, Señor. Somos tu pueblo, Rey. Somos los redimidos, los que rescataste del poder del enemigo, los que hoy adoran, los que hoy cantan, los que hoy exaltan, Señor, tu grande nombre. No hay otro como tú, no hay nadie como tú. Recibe la gloria, Señor. Recibe la gloria en esta hora, oh Rey. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Hoy proclamamos la sangre preciosa. Hoy proclamamos la victoria de nuestro Señor Jesús en la cruz. Hoy proclamamos tu reino, que se establece con poder, que se establece con autoridad, que se establece con majestad. Aleluya. Oh, somos tu pueblo, Señor. Somos tu pueblo, Rey. Recibe la gloria, oh, 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 oh. Aleluya, oh. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por este día donde nos permites adorarte, exaltarte y nuevamente, Señor, exponernos a tu palabra, exponernos a tus caminos, a tu dirección, a tus promesas, a tus testimonios. Amén. Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos a esta reunión, Iglesia en Casa desde Maranata, Zapopan. Bienvenidos también nuestros hermanos que se encuentran hoy aquí con nosotros. Y gracias a todas las personas que desde sus hogares están conectadas a través desde sus dispositivos electrónicos. Y oramos hoy en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo de Dios tome control de esta reunión. Nos encomendamos a Dios, nos encomendamos a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Señor, pedimos hoy la ayuda de tu Espíritu Santo en este lugar. Somos necesitados de Él cada día, Señor. Gloria a tu nombre. Amén. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, mi Rey, gracias, mi Jesús. Te adoramos y te bendecimos, porque tú eres bueno y para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias. Gloria a Dios.
Dios es bueno. Y pues les saludamos, mis amados. Gracias por estar conectados con nosotros en un día un poquito atípico. Hoy tenemos frío y tenemos lluvia. Qué maravillosa combinación, gloria a Dios. Curiosamente, frío y lluvia ahora, pero el Espíritu Santo siempre está calientito, gloria a Dios. Siempre nos ayuda a mantenernos cálidos, en fuego. Así que pues le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Hoy yo tengo un tema donde quiero hablar acerca de promoción. Promoción. El diccionario define promoción como subir de nivel. Escuche esto. Subir de nivel o de rango, ya sea por medio del desempeño eficaz de las actividades y responsabilidades, y también de la confianza. Yo quiero hoy enseñar cómo en el reino de Dios hay promoción. No me refiero simplemente a que a usted lo hagan líder en alguna iglesia. Es mucho más que eso. Es algo que procede de Dios y que nos lleva en algún momento de nuestras vidas a subir a un nuevo nivel. A subir a un nuevo nivel. Hoy quiero enseñarles por medio de la palabra de Dios cómo nosotros en el reino de Dios podemos ser promovidos. Y de verdad quiero hacer este paréntesis para que algunas personas no lleguen a interpretar que meramente estoy hablando de cargos en la iglesia, porque realmente eso no es de lo que yo quiero hablar. Algunas personas persiguen cargos o persiguen una posición dentro de una iglesia o dentro de una congregación, y cuando yo hoy hablo de promoción no me refiero a eso, aunque eso pudiera ser de alguna manera parte. No me refiero a ese tipo de promoción. Me refiero más bien a algo que sucede en nuestras vidas como hijos de Dios. Realmente en el reino de Dios podemos ser promovidos. Inclusive somos promovidos de alguna forma cuando Dios considera que hemos sido fieles, que hemos sido aptos, que hemos sido capaces. Por ejemplo, Jesucristo dijo: aquel que es fiel en lo poco, lo voy a poner sobre mucho. Eso es promoción en el reino de Dios. Cuando nosotros somos fieles en las cosas pequeñas, entonces Dios puede promovernos a cosas más grandes. Pero yo he experimentado esto en mi propia vida, y no necesariamente hablando del ministerio, sino en lo personal. He visto cómo realmente Dios nos puede promover, nos puede llevar a nuevos niveles. ¿Cuántos dicen amén a eso? Uno de los ejemplos más claros que yo encuentro en las Escrituras acerca de una persona que fue promovida en el reino de Dios fue Josué. Básicamente toda esta enseñanza la vamos a basar en la persona de Josué. Pero quiero seguir ahondando un poquito más en este asunto de la promoción, porque realmente cuando Dios nos promueve, Dios nos lleva a nuevos niveles que nosotros podemos ver y que nosotros podemos experimentar. Cosas que podemos notar y que también otros pueden notar en nuestra vida. Dios nos va llevando de gloria en gloria. Dios nos va llevando de victoria en victoria. Dios nos va llevando de poder en poder. La palabra de Dios dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El propósito y la voluntad de Dios es ir llevando a cada uno de sus hijos, a cada uno de aquellos que son parte de su pueblo, de su iglesia, a nuevos niveles de fe, de poder y de gloria. Así que en el reino de Dios, Dios promueve personas, lo hace prácticamente en todo nivel. En lo natural nosotros observamos cómo hay personas que son promovidas en sus trabajos.
En la iglesia nosotros vemos cómo hay personas que son promovidas en sus ministerios, pero aún en el nivel personal y en la vida misma en relación a Dios y a su reino, Dios se complace en promover a quienes por medio de principios específicos. Estas cosas nunca realmente han sido un misterio, nunca han estado escondidas, nunca han sido misterios para los cuales nosotros tengamos que andar como aquellas personas que se dedican a la caza o a la búsqueda de tesoros. Son cosas que están en la palabra de Dios, principios específicos de la palabra de Dios, que son muy claros y que pues nos hacen acreedores. Estos principios, cuando los ponemos en práctica, cuando los desarrollamos, cuando los creemos, los abrazamos y los hacemos parte de nuestra vida, nos llevan realmente a sernos acreedores de estos privilegios, el privilegio de ser promovido. Josué, por ejemplo, fue promovido por Dios para llegar a ser el líder de una nación. Él no comenzó ahí. Él no comenzó ahí. Dios promovió a Josué para llegar a ser el líder de una nación cuando Moisés partió con el Señor. Y de Josué es que yo quiero que aprendamos estos principios espirituales muy prácticos, realmente muy, muy prácticos, que nos pueden llevar a nosotros también a experimentar esta promoción de parte de Dios y ser llevados a nuevos niveles espirituales y aún naturales, porque aún la promoción se hace evidente en lo natural. Yo estuve leyendo algunas actitudes de Josué, algunas actitudes y características de Josué, siendo él aún muy joven. Tenía realmente un entendimiento muy, muy desarrollado en las cosas de Dios. Antes de pasar al primer punto, yo quiero hablar acerca de que nosotros muchas veces como cristianos nos desesperamos en relación a los tiempos de Dios. Dios quiere promover y realmente nos promueve en su reino. Nos lleva a nuevos niveles de fe, a nuevos niveles de bendición, a nuevos niveles de unción, a nuevos niveles de prosperidad, a nuevos niveles de sabiduría y de entendimiento, a nuevos niveles aún ministerialmente hablando. Y muchas veces la gente no tiene tiempo para los procesos, no tiene tiempo para que Dios y su palabra, su Espíritu Santo y su palabra trabajen en nuestras vidas y nosotros seamos fieles a esos procesos, y Dios con su palabra vaya trabajando y forjando en nosotros lo que realmente se requiere para nosotros poder subir de nivel espiritual, porque esto es posible. Tenemos que aprender a permanecer sumisos a los tiempos de Dios, porque cuando nosotros hacemos estas cosas, eventualmente la promoción viene. Eventualmente en el reino de Dios esa promoción se manifiesta de alguna forma. Y en Éxodo capítulo 17 verso 9 quiero hablar acerca de la primera vez que nosotros vemos a Josué en la Biblia. Dice la palabra del Señor: y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. La primera aparición de Josué en la Biblia muestra a un joven que había ganado la confianza de Moisés. Había ganado la confianza de Moisés. ¿Por qué creo esto? Porque le está confiando tareas que son importantes. Parece que Moisés confiaba en este joven. Josué en este momento no era el Josué que nosotros leemos en el libro que se llama como él, o el libro que habla acerca de él. Este joven había ganado la confianza de Moisés y por eso Moisés le estaba confiando tareas importantes. Al parecer Josué había demostrado de alguna forma, en primer lugar, ser una persona fiel. Diga conmigo, fiel. En el reino de Dios, iglesia, en el reino de Dios, pueblo de Dios, la fidelidad es muy, muy importante.
la gente que Dios promueve, la gente que Dios lleva a nuevos niveles de fe, la gente que Dios lleva a nuevos niveles espirituales, tiene como característica un espíritu fiel. Jesús le mostró a Moisés fidelidad y eso lo volvió confiable para él. Por eso cuando nosotros encontramos a Josué aquí en Éxodo capítulo 17 verso 9, ya Moisés le está confiando cosas importantes. Escogen los varones y sale a pelear contra Amalek. Ya Moisés le está confiando tareas de liderazgo, pero más allá de una capacidad que él pudiera tener, más allá de la valentía que probablemente, y sabemos que el hombre era valiente, más allá de todas esas cosas, yo creo principalmente que lo que Moisés observó en Josué fue fidelidad. Amén. Josué se volvió una persona confiable para Moisés. Pablo dijo que Dios lo puso en el ministerio, esto fue en 1 de Timoteo capítulo 1 verso 2, como resultado de su fidelidad. La Biblia dice: Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. En este caso el ministerio es aquello que Dios requiere que se haga, aquella tarea donde Dios requiere una persona de confianza. Dios me tuvo por fiel, dijo Pablo en 1 de Timoteo 1:12, a ver si me lo pueden poner, poniéndome en el ministerio. Curiosamente se lo está diciendo a un joven que está en proceso de formación, a Timoteo. Esto se lo escribió a Timoteo. Era como si Pablo, y yo lo veo así, le estuviera diciendo: una gran lección para ti, Timoteo, en tu camino es que Dios realmente toma en cuenta la fidelidad. Dios realmente toma en cuenta la fidelidad de un individuo antes de promoverlo en cualquier área. Si usted y yo queremos experimentar la promoción en el reino de Dios, repito, no me refiero simplemente a ser promovidos en un ministerio o ser promovidos a un área de liderazgo dentro de las iglesias. Hoy muchas personas anhelan eso, añoran eso y en algunas ocasiones hasta llegan a competir por eso. No, mire, cuando Dios nos promueve, nadie lo puede impedir, gloria a Dios. Si nadie pudo impedir que José pasara de estar comenzando su trayectoria en un pozo a ser eventualmente el segundo después de Faraón, si nadie, ninguna persona, ni siquiera los hermanos de José, ni siquiera Potifar, ni siquiera la esposa de Potifar, ni siquiera estar en prisión, nada absolutamente pudo impedir que José llegara a ser segundo después de Faraón como resultado de que Dios lo promovió. Y vea qué promoción, cuando nosotros encontramos el comienzo del ministerio de José, lo encontramos en un pozo siendo vendido por sus hermanos. Y al final lo encontramos siendo el segundo después de Faraón. Así que yo creo que Pablo le está explicando estas cosas a Timoteo, porque para él era importante que Timoteo entendiera cómo es que Dios trabaja con nosotros en la tierra, cómo es que Dios nos lleva realmente de gloria en gloria. Repito, una gran lección para ti, Timoteo, en tu camino es que Dios tome en cuenta grandemente la fidelidad de un individuo antes de promoverlo en cualquier área. Vea, las capacidades que una persona pueda tener pasan a un segundo término cuando la fidelidad es un rasgo característico de una persona. En el liderazgo aprendemos que es mejor una persona fiel que una persona talentosa. Muchas veces eso nos llega a costar algunos cocolazos. Sin embargo, es una realidad. La fidelidad tiene mucho más peso en el reino de Dios que el talento. Escúcheme bien, iglesia, escúcheme bien, pueblo de Dios. La fidelidad tiene mucho más peso en el reino de Dios que el talento. Hoy tenemos mucha gente talentosa, pero muy poca gente fiel.
Y Dios está buscando gente fiel para promoverlos. Dios está buscando gente fiel para promoverlos. Jesucristo dijo: el que es fiel en lo poco. ¿Ve cuál fue la cualidad que consiguió la promoción para esta persona de la que estamos hablando? Jesús dijo: el que es fiel en lo poco, lo pondré sobre mucho. Así que particularmente en este ejemplo, nuestro Señor Jesús está diciendo que es la fidelidad de esa persona la que realmente le consiguió la promoción. Gloria a Dios. Qué importante es que nuestros jóvenes y muchas personas que realmente anhelan servir a Dios y que anhelan ser instrumentos en las manos de Dios puedan entender que la fidelidad tiene mucho más peso en el reino de Dios que el talento. El talento es bueno, el talento es importante, pero no tiene más peso que la fidelidad. Tiene mucho más peso la fidelidad. De nada sirven las habilidades, de nada sirven los talentos, de nada sirve el potencial de alguien si demuestra que no es fiel, que no es confiable. Recuerde que siempre fidelidad está ligada a confianza. Moisés se encontró fiel a Josué, por eso le encomendó esta primera tarea. Esta es la primera tarea que usted encuentra que Moisés le confiere a Josué, una tarea de liderazgo, una tarea que requería realmente de confianza. Entonces, la fidelidad es sumamente importante si nosotros queremos experimentar la promoción de parte de Dios. ¿Cuánta gente he conocido en 20 años que se ha frustrado porque la promoción no vino en el tiempo en el que ellos lo deseaban? Y entonces muchas veces la gente se impacienta porque se ve a sí misma talentosa, se ve a sí misma capaz, se ve a sí misma hábil, se ve a sí misma necesaria, pero sin embargo muy probablemente le falta desarrollar esta importante virtud, no cualidad, virtud de la fidelidad. Josué era un hombre fiel, por eso Moisés comenzó a delegarle tareas que requerían muchísima confianza. Esto es lo primero que yo encuentro en Josué. Ahora lo segundo, qué interesante. Probablemente muchas personas se imaginarán primero que sea capaz, ¿no? Que sea hábil, que sea talentoso, que sea fiel. Diga que sea fiel. ¿Cuántos quieren ser fieles? Gloria a Dios. Moisés comenzó a poner sus ojos en Josué para confiarle responsabilidades, y Josué demostró ser fiel en esas responsabilidades que Moisés le comenzó a confiar. He visto a lo largo de muchos años que hay personas que cuando se les comienzan a confiar cosas, o cuando se les comienzan a delegar responsabilidades de alto peso, se enorgullecen y creen que ya llegaron a algún lugar. La realidad, y esta es la segunda característica, la segunda virtud que yo encuentro en Josué, la realidad es que usted y yo, escuche, debemos permanecer humildes, aunque se nos confíen responsabilidades importantes en el reino de Dios. La fidelidad es importante y también lo es la humildad. Gloria a Dios. Si algo he visto yo que Dios promueve es la humildad. Dios escoge a una persona humilde por encima de una persona talentosa. Lo he visto una y otra vez. Josué se mantuvo humilde ante los ojos de los demás, aun cuando Moisés comenzó a confiarle cosas, cuando Moisés comenzó a delegarle cosas. En ningún momento Josué se comenzó a jactar, se comenzó a enorgullecer. Josué se mantuvo humilde delante de aquellas
tareas y de aquella responsabilidad que Moisés estaba poniendo en sus manos. ¿Cuántas veces después de que Dios usa a alguien de alguna forma, esa persona se le hincha el pecho como a las palomas? Y entonces ahí Satanás conoce bien la debilidad humana, la tendencia humana al orgullo, y comienza a sembrarle esos pensamientos de wow, qué tremendo, cómo Dios te usó, ¿viste? Oraste y se cayó. Cantaste y lloraron. Oraste y se abrieron los cielos. Vea, Dios es usándonos, sí. Predicaste y la gente aplaudió y lloró y se jaló los pelos. Predicaste el evangelio y 5 o 10 personas recibieron al Señor, llorando, quebrantado. Bueno, pues ahora después de eso ya siento que soy Benny Hinn. Ya siento que soy Smith Wigglesworth. Comienzo a sentir, wow, soy un tremendo hombre de Dios. Soy un instrumento en las manos de Dios. Quiero decirle algo. Usted está ahí diciendo como que eso a mí no me pasaría. A mí me pasó. A mí me pasó. Yo recuerdo cuando me convertí y comencé a ir a la iglesia y comenzaron a darme pequeñas responsabilidades. Me ponían a orar, predicaba y cantaba y la gente lloraba. Íbamos a predicar a las células y la gente era tocada y se quebrantaban. Y yo comencé a ver que Dios me usaba. Y ahí es donde viene el enemigo. Mira cómo Dios te usa. Wow, qué tremendo. A ti te deberían de reconocer más, te deberían de apreciar más. Y así comencé a sentir orgullo. Comencé a sentir que era más, que era mejor. Pero Dios tuvo que enseñarme. Dios tuvo que enseñarme. Y sigo aprendiendo, no crea que ya llegué. Sigo aprendiendo. Dios tuvo que enseñarme realmente que lo que Él busca cuando usa a alguien, cuando escoge trabajar a través de alguien, que esa persona se pueda mantener humilde. Diga, que se pueda mantener humilde. Es decir, que a pesar de que Dios lo usó, esta persona siempre pueda darle la gloria y la honra a Dios, y nunca crea que fue por su habilidad, por su capacidad, sino que más bien se mantenga humilde y diga gracias a Dios porque Él lo hizo. Yo solamente fui hoy un instrumento en las manos de Dios, solamente fui un siervo inútil, como dice la palabra de Dios. Nosotros no vemos en ningún lugar de las escrituras que Josué haya comenzado a jactarse de el privilegio de ser escogido por Moisés, o de ser usado por Dios, o de convertirse rápidamente en una persona sobresaliente dentro del pueblo de Israel. Y usted observa la historia del Éxodo y sobre todo en el Pentateuco, usted puede encontrar ejemplos claros donde hubo personas que se hincharon de orgullo y se levantaron en contra de los líderes y se levantaron en contra de Dios para creer que ellos eran o que ellos podían ser. Y sin embargo vemos cómo Dios trató con el tema del orgullo, cómo Dios trató con el tema de la arrogancia en el Pentateuco. Porque debemos entender que si nosotros queremos experimentar la promoción en el reino de Dios, debemos ser humildes. Debemos ser humildes. Mantenernos humildes aunque Dios nos use. Mantenernos humildes aunque seamos de bendición, o aunque alguien pueda haberse beneficiado del don, de la gracia, de la habilidad o de la acción que tú hayas hecho. Vea, yo aprendí esto, escuche. El mejor campo de entrenamiento
es estar bajo el liderazgo y la cobertura de un hombre de Dios. Para la vida de una persona que tiene grandes sueños, ahí es la mejor escuela que existe. Si usted se da cuenta, a través de todo este proceso, Josué está sirviendo al lado de Moisés. O sea, Moisés fue un instrumento en las manos de Dios para preparar a Josué. Gloria a Dios. Porque cuando nosotros nos mantenemos humildes bajo la autoridad y bajo la cobertura de un hombre de Dios o de un ministerio, nosotros ahí podemos desarrollar la humildad. Aunque tengamos dones, aunque tengamos sueños, aunque tengamos talentos, ahí podemos desarrollar la humildad. No creer que ya llegamos, no creer porque ya memorizamos Juan 3:16, que ahora ya somos los ungidos de Dios y que no, diga, todo es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Dios promueve la gente humilde, la gente que no se la cree, la gente que siempre le da la gloria a Dios, la gente que no importa cuánto Dios lo use, siempre mantiene los pies en la tierra y permite que sea Dios el que es exaltado. Observa una tercera cualidad en la vida de Josué. En Éxodo capítulo 17, verso 10, dice la palabra de Dios: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Oiga, y Moisés y Aarón y Hur, vea, qué interesante. Aquí se reparten algunas tareas, ¿ok? Josué va con la gente de guerra a pelear contra Amalek. Pero Moisés necesitaba 2 personas que estuvieran con él. Y entonces toma a Aarón, quien era el sacerdote, y toma a Hur, y dice la Biblia, subieron a la cumbre del collado. Sabemos la historia cuando Moisés tenía la vara en su mano, y entonces dice la Biblia que cuando él levantaba la vara, el pueblo de Israel prevalecía contra sus enemigos y empezaba a tomar ventaja. Pero cuando Moisés bajaba la vara, entonces sucedía lo contrario. Eran los enemigos de Israel los que comenzaban a prevalecer. Así que Moisés se dio cuenta que él necesitaba tener la vara en alto. Obviamente, tener la vara en alto por un minuto, o como decía por ahí nuestro hermano Ricardo hace unos días atrás, algo puede ser liviano en su peso, pero cuando usted lo tiene que sostener por un espacio de tiempo prolongado, eso se va sintiendo cada vez más y más pesado. Pues así sucedió que Moisés comenzó a cansarse y se le caía la mano, no podía sostener la vara firme, y entonces necesitó de la ayuda de Aarón y de Hur. Ellos se dieron cuenta que debían ayudarlo y se pusieron a un lado y lo ayudaron a sostener la vara en alto. Gloria a Dios. Por otra parte, Josué estaba en otra tarea. Josué estaba en la tarea de, junto con la gente de guerra, pelear la batalla contra Amalek. Escuche bien, algo sumamente importante para que Dios promoviera a Josué tenía que ver con su obediencia. Digan conmigo, obediencia. Josué era una persona obediente. La fidelidad es importante, la humildad es importante, pero la obediencia no es menos importante. La obediencia es tan importante como la humildad y es tan importante como la fidelidad en la vida de aquellos quien Dios promueve. Dios considera la fidelidad, Dios considera la humildad, pero también Dios considera la obediencia para promovernos a nuevos niveles en el reino de Dios. Aleluya. Es un poderoso escalón hacia una inminente promoción de parte de Dios para nuestras vidas, la obediencia. Porque yo creo que Josué pudo haber luchado con esta decisión de Moisés al ver que él tenía que pelear la batalla y Aarón y Hur tenían que subir con Moisés al monte. Esto me ha tocado verlo así con estos propios ojos muchas veces. Cuando hay personas que
que no están conformes con la asignación que les tocó. Que no están conformes con la asignación que les tocó. Josué pudo haber argumentado: ¿por qué no subo yo con Moisés? ¿Y por qué no mejor va Hur a la batalla? ¿O por qué no mejor yo subo con Moisés y Aarón se queda con la gente de guerra a pelear la batalla? Él pudo haber argumentado: yo soy un joven. Sin embargo, él no lo hizo. Él obedeció sin argumentar. ¿Cuántas veces nosotros llegamos a creer que tenemos mejores ideas que Dios? O que podemos hacer las cosas mejor, o que tenemos mejores planes, mejores proyectos. A veces pensamos que tenemos mejores ideas. Josué fue obediente a la indicación, porque ahí fue donde Dios encontró un hombre a quien él podía promover. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Y es importante que nosotros entendamos esto de una vez. Estamos delante de una generación, mire, sumamente talentosa, sumamente brillante. Desgraciadamente, a diferencia de generaciones anteriores, esta generación necesita fidelidad, necesita humildad y necesita obediencia. Y a veces podemos llegar a pensar que las ideas, la creatividad son más importantes que desarrollar la obediencia. Ahí es donde muchas veces nosotros podemos cometer errores. Dios está más interesado en desarrollar gente obediente que creativa. Y esto puede sonar, no sé, fuerte quizá. Dios está más interesado en desarrollar gente obediente que creativa. Es más, Dios está buscando gente que pueda hacer lo que Él les manda. Si nosotros, escuche, aprendemos a obedecer la ley de Dios, por cierto, en algunas ocasiones obedecer la voz de Dios está conectado con obedecer la voz de nuestros líderes y de nuestras autoridades espirituales. Nosotros vamos a poder ser guiados por el Espíritu Santo cuando llegue nuestro momento. Es interesante que Dios no le habló a Josué durante todo ese tiempo. Josué fue una persona fiel, Josué fue una persona humilde y Josué fue una persona obediente. Y durante todo ese tiempo, el único con el que Dios hablaba era con Moisés. Pero si yo estoy siendo fiel, pero si yo estoy siendo humilde, pero si yo estoy siendo obediente, ¿por qué a mí Dios no me habla? Tranquilo, porque tu momento viene. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dios necesita gente que sepa obedecer. Qué difícil es esto en este tiempo, qué difícil es. Jesús mismo dice que Él tuvo que aprender obediencia. En Hebreos capítulo 5 verso 8, por lo que padeció, dice la Biblia de Jesús, aprendió la obediencia. Que Jesús tuvo que aprender la obediencia, sí, claro, porque siendo Él en forma de Dios, Él no necesitaba sujetarse porque Él es Señor. ¿Alguien está aquí? Gloria a Dios. Siendo Él en forma de Dios o igual a Dios, estando con Dios, como dice Juan capítulo 1, Él no tenía necesidad de obedecer porque Él era rey, Él era Señor. Los que obedecían eran los ángeles, y los que obedecían eran o debían ser los seres humanos que Dios había creado en el huerto del Edén. Sin embargo, cuando nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre, como hombre, Él sí tuvo que aprender la obediencia. Como hombre, Él sí tuvo que aprender a estar sujeto delante de la voluntad de Dios. Como hombre, Él sí tuvo que aprender a mantenerse bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios y de su Padre en la tierra. Jesús tuvo que aprender en la tierra. Y aunque era hijo, ahí dice la palabra, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y qué importante es que el pueblo de Dios pueda aprender la obediencia también, porque en la obediencia hay promoción, no solamente en la humildad y en la fidelidad, en la obediencia también hay
promoción. ¿Cuánto lo creen? Este es un mensaje como de discipulado, ¿no? En Éxodo capítulo 24, verso 13, observo yo otra cualidad tan tremenda. De verdad que cuánto nos puede enseñar un solo personaje de las Escrituras. Uno solo. A veces nosotros tenemos que leer la Biblia por personajes también. Nunca ha leído la Biblia por personajes. A veces usted puede leer la Biblia de tapa a tapa, puede leer la Biblia por libros o por cartas, puede leer la Biblia por temas, pero algunas veces también usted puede leer la Biblia por personajes. Y agarrar un personaje y comenzar a leer y a estudiar acerca de él, podemos aprender muchísimas cosas. Hay gente que dice: no sé cómo leer la Biblia. Bueno, le acabo de dar como 5 formas de leer la Biblia. Léala también por personajes. Escoja un personaje, porque vea cómo solamente Josué nos está enseñando tanto. Éxodo 24:13: y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. ¿Sabe cuál es la otra característica o la otra virtud que yo encuentro en una persona que será promovida por Dios a nuevos niveles de gloria, a nuevos niveles de fe, a nuevos niveles espirituales? Un espíritu de servicio. Diga conmigo: un espíritu de servicio. En este punto de su vida, Josué no entendía mucho aún del propósito de Dios para él. Estoy segurísimo que en este punto de su vida realmente Josué todavía no tenía mucha claridad. Es más, él ni siquiera sabía todavía que Dios lo iba a escoger a él para ser el sucesor de Moisés. Él no sabía nada de eso. Él en ese momento simple y sencillamente estaba haciendo lo que él consideraba que debía hacer, lo que era correcto para él, lo que él percibía que era hacer lo correcto. Él estaba siendo guiado simplemente por su propio corazón. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a desarrollar corazones fieles, corazones humildes, corazones obedientes y corazones con un espíritu de servicio. Josué no entendía mucho aún su propósito, pero claramente él ya estaba reflejando delante de Dios características importantes que lo estaban colocando de alguna forma en el lugar correcto para ser promovido. El hombre, y lo puede leer en la Biblia, en la historia de Josué, se mantuvo sirviendo a Moisés todo el tiempo que él vivió. Cualquier persona, antes de ser promovido a un lugar más alto en cualquier área, debe aprender a servir. Hello. Debe aprender a servir a sus semejantes y también debe aprender a servir a aquellos que están en autoridad. En este sentido, todos estamos bajo autoridad y todos estamos también bajo esta oportunidad de poder servir a otros. Servir a nuestras autoridades es simplemente un reflejo, como alguien dijo por ahí. Si tú no puedes amar a tu hermano a quien has visto, ¿cómo podrás amar al Dios que no has visto? Pudiera aplicarse el mismo principio. Si tú no puedes servir a tu hermano a quien tú ves, o a tu líder o tu autoridad espiritual a quien tú ves, ¿cómo tú vas a servir al Dios que tú no ves? Aunque yo no quiero enfatizar ahora el tema de servir al hombre de Dios. No se trata de eso. Se trata de tener un espíritu de servicio en toda nuestra vida. Tener un espíritu de servicio significa estar dispuestos para que Dios nos use y para servir al reino de Dios, a los propósitos del reino de Dios y de la iglesia del Señor Jesucristo, cuando se requiera, cuando se necesite. Cualquier persona, antes de ser elevado a un lugar de promoción, tiene que aprender a servir a sus semejantes. Yo he escuchado casos de personas que han sido puestas en lugares de eminencia en empresas importantes sin haber comenzado de abajo, y se convierten en dictadores. Se convierten en dictadores que no entienden realmente lo que es servir.
Se vuelven dictadores que exigen lo que ellos no están dispuestos a dar, o lo que ellos nunca dieron o nunca desarrollaron. Exigen, oh Padre Santo, exigen en otros lo que ellos mismos nunca aprendieron a dar. Alguien está aquí, gloria a Dios. Por eso es que muchas veces cuando en las empresas aquellos empleados o aquellas personas que han ido escalando poco a poco y que conocen la logística, que conocen cómo funciona todo, que han estado en distintas áreas de servicio y que han visto diferentes niveles, cuando llegan a una posición de autoridad son muy buenos, muy excelentes líderes, porque conocen el proceso y saben perfectamente lo que es empezar abajo. Y si la empresa se trata de clavar clavos en una tabla, ellos lo hacen con destreza. Es el tipo de personas que viene y de repente agarra el martillo y el clavo y comienza a clavar junto con todos los demás. O cuando hay necesidad, porque el trabajo es demasiado, no tiene ningún problema en venir y también clavar tablas con todos los demás que están ahí. Conoce realmente todos los niveles. Ahora, no en todos los casos es así, pero sí es importante que entendamos que para fin de que usted y yo podamos ser promovidos en el reino de Dios, debemos desarrollar un espíritu de servicio. ¿Cuántos dicen amén? Ay, no, pastor, a mí no me gusta eso. A mí denme el micrófono y pónganme enfrente de la cámara y usted va a ver lo que yo puedo hacer. No, bueno, pues ni lo voy a poner, ni le voy a dar el micrófono, y mucho menos le voy a poner enfrente de la cámara, porque si usted no sabe servir, el que no sirve, no sirve. José pudo decir: a mí, ¿por qué me dicen servidor? A mí no me digan servidor, díganme ayudante. Díganme asistente. Qué interesante que ahora en las iglesias se les llama voluntarios. Ya el término servidor es como de baja categoría. Cuando Jesucristo dijo: el Hijo del Hombre no vino a servir, no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por todos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Hoy no somos servidores, hoy somos voluntarios. No nos digan servidores, porque eso suena como a segunda o a tercera categoría. Qué interesante. Yo aquí soy un siervo de Dios. Soy un siervo de Dios. A mí no me da pena que alguien me diga, bueno, como en algunas iglesias dicen siervo. ¿Cómo está siervo? Imagínese usted yo diciendo: yo no soy siervo, yo soy el pastor. El problema es que hay gente así. No me diga siervo, yo soy el líder. No me diga siervo, porque yo soy aquí el jefe de los guaruras del ministerio. Jesucristo dijo: después de que hayan hecho todo lo que se les dijo que hicieran, digan: siervos inútiles somos, porque hicimos simplemente lo que teníamos que hacer. Él tenía esta clase de espíritu, Josué. A él no le importaba ser llamado el siervo de Moisés. No había ningún orgullo en él, no tenía problema con eso. Ah, mira, aquí viene Josué, el siervo de Moisés. Él no tenía problema con eso. Para Josué, servir a su líder era una oportunidad para aprender de él. Alguien está aquí, gloria a Dios. Y mientras le servía, crecía y se edificaba en su corazón. Muchos hoy en día no conocen el término honra, precisamente por esta razón, porque no queremos que nos digan que somos siervos de nadie o que somos ayudantes de nadie. Vivimos en un mundo que menosprecia el servicio. Pero miren el caso de Josué. Para él servir a Moisés era honrar su ministerio, honrar su llamado de Moisés. Qué interesante que ahí fue donde se formó este tremendo hombre de Dios. Y escuche bien, para que usted no tenga a Josué como líder de segunda categoría. Lo que Moisés no pudo hacer, Josué sí lo hizo: meter a la nación de Israel a la tierra prometida. Gloria a Dios. Moisés, claro, Moisés siempre será Moisés. Moisés destruyó o derrotó solamente 2 reyes. Josué derrotó muchos más. No tengo ahora el número porque no lo tenía ni siquiera aquí anotado.
Gloria a Dios. Tengamos un espíritu de servicio. Mire qué maravillosas características. Ya no sé ni qué hora es. Qué tremendo. Estos temas me edifican mucho. Fidelidad. ¿Cuántos quieren ser promovidos? Gloria a Dios. Fidelidad. ¿Cómo? Humildad. Tercero, obediencia. Cuarto, espíritu de servicio. Y hay una cualidad muy importante en Josué. El tipo era un hombre de fe. Era un hombre de fe. Josué, en todo ese proceso donde él fue fiel, algunas personas están en el anonimato. Mire, es que muchas veces para la gente el anonimato significa que no existes. O muchas personas que están en el anonimato sienten que no existen. Pero vea, mientras Josué estaba siendo fiel, mientras Josué estaba siendo humilde, mientras Josué estaba siendo obediente, y mientras Josué servía, en todo ese proceso él también estaba desarrollando fe. ¿Cuántos pueden decir amén? Él también estaba creciendo en el área de la fe. Josué había desarrollado en todo ese lapso de tiempo una fuerte fe en Dios. Escuche, porque estas tres primeras virtudes a muy poca gente le gustan, pero estas tres virtudes nos abren la puerta para estas otras virtudes que yo te quiero mencionar ahora, que son dos fundamentales: la fidelidad, la humildad y la obediencia, y el servicio, te llevan en el proceso a desarrollar un espíritu de fe. Cuando la mayoría de las personas, conocemos la historia, fueron enviados a reconocer la tierra de Canaán, todas estas personas se llenaron de miedo y contagiaron al pueblo. Cientos de miles de personas se contagiaron del temor y de la incredulidad de 10 hombres que traían malas noticias. Y solamente Josué, sí, Josué de quien estamos hablando, y Caleb mantuvieron una actitud de fe, una actitud de vencedores apoyados en la suficiencia de Dios. Este hombre había desarrollado realmente una fuerte confianza en Dios. La gente que Dios promueve es gente de fe. ¿Cuántos dicen amén? Es gente valiente, gloria a Dios. Es gente que no se amedrenta, es gente que no se espanta con los retos, no salen corriendo con las contradicciones de la vida. Parece que todo esto, escuche, Josué lo aprendió en ese lapso de tiempo mientras, repito, era fiel, era humilde, era obediente y servía. Ahí cuando probablemente para la mayoría de los israelitas Josué no era más que el siervo de Moisés, o Josué no era más que el ayudante de Moisés, o como dicen por ahí coloquialmente, era el chalán. Yo fui el chalán de mi pastor, literalmente. Este hombre desarrolló un espíritu de fe. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo Josué para desarrollar un espíritu de fe, una actitud de fe, para realmente cultivar esta fortaleza de fe, de confianza en Dios en su corazón, mientras él era fiel, mientras él era humilde, mientras él era obediente y mientras él servía? Aquí dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Éxodo 33, verso 1. Padre Santo. ¿Cuántos están listos para esto? ¿Cuántos están listos para esto? Estamos hablando acerca de la gente que Dios promueve en el reino de Dios. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Quiero decirle algo, iglesia. Aquí dice que
Cuando Moisés entraba al tabernáculo, dice, hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera su compañero. Y entonces, escuche, Moisés terminaba de hablar con Dios y volvía al campamento. Pero ese lugar se quedaba impregnado de la presencia y de la gloria de Dios. Y parece que ese era el tiempo que Josué, a quien se le conoce como el servidor de Moisés, para él ese era el momento perfecto para estar cerca del lugar donde la presencia de Dios había descendido y el lugar donde la gloria de Dios había descendido. La Biblia dice que Josué, el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Moisés hablaba con Dios cara a cara. Ahí había una especie de comunicación entre Dios y su líder en ese momento. Y entonces Moisés se iba y Josué aprovechaba que la presencia y la gloria de Dios se habían quedado impregnadas en ese lugar y se quedaba ahí disfrutando de la presencia de Dios. Yo le conté este testimonio real totalmente. Hace muchos años atrás, yo tenía poco de llegar a la iglesia, no tendría ni siquiera un año. Un día de repente, durante una reunión, me mandan a la oficina del pastor a buscar algo. El pastor había estado ahí antes, orando, preparándose para la reunión. Y entonces yo voy a la oficina. Y cuando entro a la oficina, que era un cuarto pequeñito, de verdad pequeñito, solamente cabía un pequeño escritorio y una silla. Ahí solamente podían estar 2 personas. Yo recuerdo que yo llegué a la oficina, y en cuanto entré a la oficina, inmediatamente sentí ¡pum! La presencia de Dios estaba ahí, pero de una manera fuerte, tan fuerte que yo me senté y empecé a llorar y empecé a adorar a Dios y empecé a decirle: Señor, qué maravillosa es tu presencia, qué maravillosa es tu presencia, Señor, yo te adoro, yo te exalto. Y estuve ahí un rato llorando en la presencia de Dios. Y entonces yo recuerdo que salí de la oficina y fui con otro hermano de la iglesia en ese tiempo que servíamos en la alabanza, y le dije: ve a la oficina del pastor, ven, métete a la oficina del pastor. Me dice: ¿qué? ¿Por qué? Porque digo: tú ve y métete a la oficina del pastor. Yo sabía que él era una persona sensible a la presencia de Dios, y entonces yo vi que entró y no salió, y no salía, y no salía, y después de un rato salió con los ojos rojos, hinchados. Yo le dije: ¿qué te pasó? Me dice, así era un chavo, me dice: no manches. Dice: no manches, dice, la oficina del pastor está impregnada con la presencia de Dios. Yo creo personalmente, iglesia, que esto era exactamente lo que hacía Josué cuando Moisés terminaba de hablar con Dios, y entonces regresaba Moisés a su tiempo al campamento, pero aquel lugar se quedaba impregnado de la presencia. Nadie más en el pueblo de Israel, al menos no lo menciona, realmente se interesaba de lo que se sentía. Pero como Josué pasaba tanto tiempo con Moisés, y como Josué había estado muy cerca de todas estas experiencias, el hombre había aprendido a reconocer y apreciar la presencia de Dios. Así que cuando Moisés terminaba de hablar con Dios, aquel lugar se quedaba impregnado de la presencia, y Josué se aprovechaba para ir ahí, para permanecer ahí, para orar ahí, para disfrutar ahí de la gloriosa presencia del Padre Celestial. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Es muy probable, mire, yo no le estoy exagerando el testimonio que le estoy contando de la oficina del pastor. Yo no se lo estoy exagerando delante del Espíritu Santo, se lo estoy contando. Así que para mí es sumamente fácil entender lo que sucedía aquí. La Biblia dice que Josué nunca se apartaba del medio del tabernáculo en los momentos, hay que especificar, cuando Moisés terminaba de hablar con Dios, él se quedaba ahí, porque él siempre andaba con Moisés. Pero cuando Moisés terminaba
de hablar con Dios en el tabernáculo y Moisés regresaba al campamento, Josué se quedaba ahí, porque había descubierto que aquel lugar quedaba impregnado con la gloria de Dios. Y entonces estoy completamente seguro que él aprovechaba ese tiempo para adorar, aprovechaba ese tiempo para desarrollar comunión con Dios, aprovechaba ese tiempo para disfrutar la presencia de Dios, aprovechaba ese tiempo realmente para desarrollar, escuche, su propia relación personal con Dios. Aleluya. Esta fue la razón por la que yo creo que este hombre cada vez más se convertía en la persona que Dios necesitaría eventualmente para meter a la nación de Israel a la tierra prometida. El hombre aprendió a mantenerse cerca de la presencia de Dios, así que él aprendió y desarrolló la fe y la confianza que eventualmente lo llevó a él a esa promoción de la que yo le estoy hablando. Termino. Cuando Dios le dice a Moisés que es tiempo de que él muera, porque le dice, Moisés está preocupado de que el pueblo se quede sin pastor, sin líder. Sin embargo, él no menciona a Josué como aquel que puede recibir el cargo. Eso me pareció muy interesante. Dios mismo lo escoge y Dios mismo lo enaltece. En Números 27, 12 al 20 dice: Jehová dijo a Moisés: toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. ¿Usted cree, amada iglesia, que Moisés promovió a Josué? No, Señor. Dios promovió a Josué. Este evento, aunque suena como que únicamente le puede suceder a una persona una vez en la vida, es algo que sucede realmente en la vida de todos los hijos de Dios. Quizás no en esta magnitud, quizás no de esta manera tan convertirse en líder de la nación de Israel. Sin embargo, la promoción sucede. Dios nos lleva a nuevos niveles de gloria, nuevos niveles de bendición. Yo lo he visto, mire, amada iglesia, yo he visto cómo Dios nos ha llevado en su gracia y en su misericordia, a mí, a mi esposa y a mi familia, a nuevos niveles, Hemos visto cómo Dios poco a poco nos ha ido llevando de la mano a nuevos niveles de fe, a nuevos niveles de poder, a nuevos niveles de unción. Se lo digo con toda sinceridad, aún nos falta mucho. Probablemente aún nos falta mucho por llegar y hemos avanzado muy poco, pero lo hemos visto. Podemos mirar hacia atrás y darnos cuenta que ha habido momentos en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestra familia y en lo personal, donde Dios nos ha promovido a nuevos niveles. Eso no es para pastores, escuche. Eso no es solamente para los 5 ministerios. Yo creo que este nivel de promoción es para todos los hijos de Dios. Dios va promoviendo a sus hijos a diferentes niveles en el reino de Dios, de unción, de poder, de bendición, de prosperidad, de entendimiento, de sabiduría, etcétera. Hay muchas formas de ser promovido en el reino de Dios. No hay nadie que lo pueda impedir. También la Biblia lo enseña claramente. Cuando Dios decide ponerte un escalón más alto, no hay demonio que lo pueda impedir, no hay persona que lo pueda impedir. Cuando Dios te promueve, no hay absolutamente nadie que te pueda impedir o que te pueda regresar para atrás. Solo tú mismo, claro. Pero Dios realmente promueve a aquellos que muestran esta clase de virtudes y de características en su vida. Anhelemos subir a nuevos niveles de fe. Amén.
Anhelemos subir a nuevos niveles de poder. Anhelemos subir a nuevos niveles de autoridad. Anhelemos subir a nuevos niveles de prosperidad. Anhelemos subir a nuevos niveles de entendimiento, de sabiduría, a nuevos niveles, qué sé yo, de favor. ¿Usted nunca le ha pasado cuando de repente sabe, porque sabe que Dios le abrió las puertas, que Dios le dio un nuevo nivel de favor? Yo lo he visto. De repente sabes, porque sabes que Dios te promovió de alguna manera, te dio un nuevo nivel de favor con la gente, o un nuevo nivel de favor en tu empresa, o un nuevo nivel de favor con ciertas personas. Así, y tú ves cómo se te abren las puertas y dices: wow, ¿qué está sucediendo? Dios te halló fiel, o Dios te halló humilde, o Dios te halló obediente, o Dios te halló servicial, o Dios te halló lleno de fe, o Dios te halló que ama su presencia y a Él le plació llevarte a un nuevo nivel en su reino. Dale un fuerte aplauso a mi Señor. Aleluya. Oh, gracias mi Dios. Dios Padre, te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú promueves. Tú promueves. Es evidente, nadie lo puede negar. Hay gente que dirá: todos están en el mismo nivel, pero eso no es lo que se ve realmente. Claro, para Dios todos somos iguales, no hay acepción de personas. Estamos en Cristo, pero sin embargo observamos que aún en el reino de Dios hay personas que parece que están en otro nivel de prosperidad, en otro nivel de bendición, en otro nivel de entendimiento, en otro nivel de poder, en otro nivel de favor, en otro nivel de gracia. Esa es la promoción de la que yo te hablo. Padre, ayúdanos, Señor, a desarrollar estas virtudes que nos llevan a nuevos niveles de fe, poder y gloria, pero que finalmente son todo para glorificar tu nombre, para exaltar y promover tu reino en la tierra, y para que el nombre de Jesucristo sea exaltado. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos y te bendecimos. Amén y amén. Gloria a mi Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Rey. Gloria a mi Dios. Mis amados hermanos, quiero agradecer a todas las personas que se han conectado con nosotros a esta transmisión. Quiero avisarles, gloria a Dios, que si usted todavía no se ha registrado para nuestro domingo glorioso, el próximo domingo glorioso, todavía está a tiempo de hacerlo. Por ahí va a aparecer en la pantalla el número de teléfono al cual usted tiene que mandar un mensaje de texto o WhatsApp con su nombre, el horario al que desea asistir y el número de personas que vienen. Estos domingos que hemos tenido han sido realmente gloriosos, poderosos. Dios nos está bendiciendo, nos está visitando. Te invitamos a que te registres si aún no lo has hecho. Si tú vives por aquí cerca de la ciudad de Zapopan, te invitamos a que lo hagas. Gloria al Señor. También les recordamos el día de mañana a las 8 de la noche por mi canal de Facebook, Pastor Ricardo Arana, noches de oración en punto de las 8. Les invito a que se conecten a un tiempo de enseñanza y un tiempo de oración, de mucha bendición y de mucha edificación. Por lo demás, muchísimas gracias a todos. Gracias a mis hermanos que estuvieron hoy con nosotros en esta noche aquí en la iglesia, y gracias a todas las personas que se han conectado con nosotros a través de esta transmisión. Les amamos, les bendecimos, les cubrimos con la preciosa sangre del Cordero. Bendiciones a todos.